Mientras en algunos países se está volviendo poco a poco a la normalidad en lo que hace referencia a la participación de los fieles en el culto público, en otros sigue habiendo muchas tensiones con los respectivos gobiernos. Por ejemplo, esta semana han sido sonadas las declaraciones del cardenal arzobispo de Luxemburgo contra su gobierno, de los obispos suizos y de los obispos del estado norteamericano de Minnesota, que han decidido no respetar la ley y dejar que la gente vaya a misa. Bueno, hay que realmente cumplir las condiciones higiénicas, pero eso no tiene por qué impedir a los fieles que vayan al templo. Hay muchísimo más riesgo en ir al supermercado que en ir a la iglesia, en ir a un centro, a un servicio público de transporte o incluso salir a determinados parques donde la gente está tan próxima una a la otra y a veces sin mascarillas que no se cumplen las condiciones de seguridad. Lo que pasa es que se ha metido en la cabeza, no sé si de forma deliberada, la idea de que las iglesias son lugares peligrosos para la salud y la gente tiene miedo. Bueno, yo espero que con la nueva normalidad poco a poco ese miedo pase y sea muchísimo más fuerte el deseo de estar con el Señor, el deseo de estar con Cristo, de poder participar en la Santa Misa y de poder comulgar. Además de esto, sigue siendo motivo de debate las pretensiones de los alemanes en el sínodo que están celebrando y que culminará en el otoño próximo. En definitiva, ellos lo que plantean es una idea muy sencilla, muy clara y muy equivocada. Dicen que para evangelizar en este mundo que nos ha tocado vivir, necesariamente hay que cambiar las cosas, que no se puede seguir evangelizando hoy diciendo lo mismo que se ha dicho durante 2000 años. Eso implica, sobre todo, derogar, lo dicen claramente, la moral sexual y también muchos aspectos de la legislación sacramental. Por ejemplo, la imposibilidad de que las mujeres sean diaconisas, sacerdotisas, obispesas y papisas. Bueno, ellos dicen que eso tiene que suprimirse, aunque eso, lo saben perfectamente, implica renunciar a partes esenciales de la palabra de Dios, de la tradición y del magisterio. La fidelidad para ellos es un inconveniente a la hora de evangelizar. Bueno, dice un viejo aforismo que contra facta non valent argumenta. Contra los hechos no sirven los argumentos. Y los hechos están ahí. Los hechos, además, la realidad es muy tozuda. La realidad es insobornable. Y la realidad es clarísima, porque lo que esta nueva iglesia pretende ya lo llevan haciendo desde hace mucho tiempo las llamadas iglesias históricas protestantes, en Alemania concretamente los luteranos. Ya desde hace muchísimo tiempo todo esto lo han aceptado. Si el camino de estas iglesias protestantes fuera un camino de éxito, podrían decir, ¿veis? Ellos han renunciado a sus principios y están triunfando. Pero no es verdad. Los hechos insobornables, muy tozudos, dicen que están peor que los católicos. Han traicionado sus principios y están pagando las consecuencias de una forma terrible. Están en una crisis mucho más profunda todavía que nosotros. En realidad, una iglesia que ha traicionado sus orígenes, que ha traicionado a su fundador, una iglesia que incluso se ha deshecho de su fundador porque le considera un estorbo para la supuesta misión que su fundador le dejó, que es la evangelización, es que no merece la pena que siga existiendo. ¿Qué sentido tiene una iglesia que ya no es cristiana? Es decir, una iglesia que ya no tiene su referencia suprema absoluta en Cristo, no tiene ningún sentido, no sirve para nada. Contra facta non valent argumenta. Los de la nueva iglesia quieren hacer otra cosa y quieren camuflarlo con la excusa de la adaptación para evangelizar. Usted lo que quiere es hacer otra cosa. Yo no sé qué es lo que buscan, cuáles son sus motivos, porque la realidad es muy evidente. Bueno, no sé cuáles son sus motivos, pero ciertamente me los imagino. En el año 1969, un entonces
joven teólogo, en una conferencia dictada por la radio, dijo lo siguiente: también en esta ocasión, de la crisis de hoy, año 1969, 4 años después de acabado el concilio, surgirá mañana una iglesia que habrá perdido mucho. Será pequeña, tendrá que empezar todo desde el principio. Ya no podrá llenar muchos de los edificios construidos en una coyuntura más favorable. Perderá adeptos y con ellos muchos de sus privilegios en la sociedad. Se presentará de un modo mucho más intenso que hasta ahora como la comunidad de la libre voluntad, a la que solo se puede acceder a través de una decisión. Como pequeña comunidad reclamará con mucha más fuerza la iniciativa de cada uno de sus miembros. A mí me parece seguro que a la Iglesia le aguardan tiempos muy difíciles. Su verdadera crisis apenas ha comenzado todavía. Hay que contar con fuertes sacudidas, pero yo estoy también totalmente seguro de que lo que permanecerá al final no será la Iglesia del culto político ya exánime, sino la Iglesia de la fe. Ciertamente ya no será nunca más la fuerza dominante en la sociedad en la medida en que lo era hasta hace poco tiempo, pero florecerá de nuevo y será visible a los seres humanos como la patria que les da vida y esperanza más allá de la muerte. 1969, esto que acabo de leer es una profecía. Y el autor de esto era, repito, un joven teólogo alemán, Joseph Ratzinger, después Papa Benedicto XVI, el actual Papa emérito. Era una profecía. Estaba diciendo entonces, con la lucidez que este hombre sabio tiene, estaba diciendo entonces que la sacudida iba a ser tremenda, pero que solo iba a sobrevivir la Iglesia de la fe. La Iglesia de la adaptación, la Iglesia de la sumisión al mundo, no tiene ningún futuro, y ellos lo saben. Y lo saben porque lo tienen ante sus ojos. Contrafacta non valent argumenta. Adaptarse es sucumbir. Solo la fidelidad a Cristo, a su palabra, a la tradición, solo la fidelidad al Señor nos permitirá sobrevivir como una iglesia, como decía Joseph Ratzinger, como una iglesia ciertamente más pequeña. Pero eso fue lo que Cristo quiso. Lo que Cristo dijo de su iglesia es que tenía que ser la luz del mundo, la sal de la tierra, la levadura en la masa, precisamente para que la masa fermentara y pudiera ser comestible. Si nosotros renunciamos a Cristo, no tiene ningún sentido que sigamos existiendo. Adaptarse es sucumbir. Solo sobreviviremos si somos fieles. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.